Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Con esto, creo yo, queda zanjado el tema de que si hubo o no hubo fraude electoral en Bolivia. La OEA vuelve a ratificar que en el año 2019, durante las elecciones del año 2019 en Bolivia, hubo manipulación dolosa. Existe una clara diferencia entre el informe que realizó la OEA en cuanto a experiencia, en cuanto a profundidad del estudio y en cuanto a evidencias que se presentaron en, en aquella revisión, a el sesgado, disminuido y solicitado informe que presentó la Universidad de Salamanca. Porque no se presentaron la misma cantidad de evidencias, porque no ocurrió en el tiempo más adecuado, porque esa revisión ocurrió más de un año después, y también porque no tenían experiencia en cuanto a este tipo de investigación sobre el tema electoral. El propio informe de la Universidad de Salamanca menciona que lo que tiene la OEA es más pesado, tiene más consistencia, es bastante mejor estructurado. El informe de la OEA tiene más peso, incluso jurídicamente hablando, que el de la Universidad de Salamanca, que su objetivo no era determinar si hubo o no hubo un fraude electoral o golpe de Estado. Ellos mismos lo dicen, pero para el gobierno de Bolivia les bastó ese informe sesgado que ellos le mandan qué pueden revisar y qué no, por eso es un informe sesgado, porque no ocurrió en el mismo tiempo en el que se realizó el informe de la OEA, que claramente un año es un tiempo considerablemente suficiente para que se destruya evidencias. Y si ellos llegaran a Bolivia no iban a encontrar absolutamente nada parecido a lo que encontró la OEA. Entonces no tiene sentido que el gobierno cierre el caso de fraude electoral cuando claramente el informe de la OEA es bastante mejor en cuanto al manejo de las evidencias. Escuchemos entonces la ratificación de que en Bolivia hubo clarísimo, es que estaba clarísimo, manipulación dolosa y que el informe de la Universidad de Salamanca realmente tiene mucha menos información que el de la OEA. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario general. El pasado 29 de julio, en la sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, tuve la oportunidad de compartir algunas puntualizaciones respecto al trabajo de manera general que hacen las misiones de observación electoral. En esa oportunidad, el embajador Arce refirió el estudio realizado por un equipo de la Universidad de Salamanca, mismo que menciona de manera reiterada el trabajo realizado por la organización. Me comprometí en esa oportunidad a analizarlo una vez que tuviera acceso al documento y así el equipo técnico de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia analizó con atención sus hallazgos y conclusiones. De tal forma, hemos ya expresado públicamente nuestra posición técnica. Permítame, así como me ha instruido el secretario general, reiterar algunos elementos que ilustran los hechos. En primer lugar, se debe aclarar que el informe de Salamanca no analiza elementos claves para comprender lo que sucedió en la jornada electoral de 2019. El informe, que se realizó a distancia, un año y medio después de los acontecimientos, fue redactado por un equipo contratado sin experiencia en investigación de temas electorales. Aún con su limitado alcance, ellos mismos reconocen que el informe de la OEA es significativamente más exhaustivo, profundas deficiencias y sesgos relevantes. Este informe pericial confirmó los perturbadores y graves hallazgos en materia informática contenidos en el análisis de integridad electoral llevado a cabo por la Secretaría General a petición del Gobierno de Bolivia. Esto es muy importante de entender. Confirma los graves hallazgos en materia informática. En primer lugar,
ratifica el uso de 2 servidores ajenos a la estructura tecnológica establecidos para el sistema de transmisión de resultados preliminares. Segundo, ratifica que el entorno permitía la manipulación de datos, suplantación de actas y cualquier otra maniobra ilegal de usuarios con privilegios root que puede intervenir en el sistema operativo. Tercero, confirma que... Antes de continuar, esto quiere decir, lo que acabamos de escuchar, quiere decir que no importa la cantidad de votos que se hayan introducido, o sea, votos fraudulentos, importa mucho más quiénes manejaron ese servidor privado. Porque como acaban de escuchar, ese servidor aparte, del cual la población no tenía conocimiento, ¿por qué será? Se podía utilizar para manipular absolutamente todos los resultados. Con esto basta, con esto es suficiente para que nosotros tengamos la certeza de que hubo clarísimamente fraude electoral. Y más adelante van a escuchar lo siguiente, de que se pudieron eliminar las evidencias. Señores, está claro, en Bolivia hubo fraude electoral. Sigamos escuchando. Que se redirigió el tráfico hacia una red externa que estaba fuera de dominio, administración, control y monitoreo del Tribunal Supremo Electoral. 4. Ilustra la falta de registros que impiden determinar la actividad de los usuarios sobre la base de datos. Y 5. Corrobora que hubo destrucción de la evidencia. Repito, destrucción de la evidencia, así como otros elementos que comprometen la integridad de los sistemas utilizados en las elecciones. Señor presidente, el mayor problema con el informe de Salamanca es que sin ningún sustento técnico electoral y con base únicamente en la comparación de escasos campos de las bases de datos, afirma que la gestión inadecuada de los sistemas informáticos no supuso una manipulación de datos. Esta conclusión, desde nuestro punto de vista técnico, carece de sustento científico. Una y otra vez, los autores contradicen su propia conclusión sobre la integridad de los resultados. El estudio confirma que era posible la alteración manual de los datos y que esto podía hacerse sin dejar rastros. Señalan también que a pesar de verificar la integridad de la base de datos, hubo usuarios con capacidad de acceso al sistema informático del proceso electoral en calidad de administradores que podían añadir, modificar o eliminar datos, así como borrar los registros de las evidencias. Consignan también que el borrado de evidencias del servidor B020 supone una incidencia de riesgo alto, ya que permite ocultar el comportamiento del servidor al equipo pericial y esconder así posibles acciones malintencionadas. Señalan también que el TREP y su cómpito oficial eran independientes, pero a reglón seguido afirman que la única información que compartieron fue la de las actas del extranjero. Eso implica que no eran independientes. Afirman todo esto omitiendo las imágenes de actas del TREP del territorio nacional que se integraron al cómputo por no tener respaldo en papel. El informe reconoce que el trabajo realizado fue acotado, que fueron posibles las alteraciones manuales de los sistemas y bases de datos y que personas no identificadas tenían todo el poder de efectuar cambios ilegales sin dejar rastros. También reconoce que no existió ninguna supervisión y que no se puede garantizar la integridad y autenticidad de la evidencia. Además de estas revelaciones, que son alarmantes por sí solas, los hallazgos en materia informática, que una vez más destaco, fueron originalmente revelados por el análisis de integridad electoral de la OEA y han sido corroborados por el estudio de Salamanca. Desde nuestra perspectiva técnica, señor presidente, son de extrema gravedad. Estos hechos constituyen, así, una severa manipulación de la infraestructura informática. No me referiré, señor presidente, a aspectos del informe de integridad electoral por razones de tiempo, pero sí quisiera, ya dirigiéndome hacia el final de mi intervención, destacar lo siguiente. Señor presidente, señor canciller, señor ministro de Justicia, distinguidos representantes, señor secretario general. Durante la gestión del secretario general Luis Almagro, se han desplegado 71 misiones de observación electoral. Sus observaciones y recomendaciones han sido claves para fortalecer las instituciones y procesos electorales de la región. Bolivia no es la excepción. Al contrario,
Se ha trabajado de manera ardua para preservar la democracia boliviana ante graves y perturbadoras afrentas. Recordemos, la misión de observación electoral desplegada en 2019 estuvo compuesta por 92 expertos y observadores de 24 nacionalidades. Por su parte, el equipo que participó en el análisis de integridad electoral estuvo integrado por 36 personas de 17 países. Estos observadores no son actores políticos, son técnicos excepcionales, rigurosos y dedicados. El compromiso de estos observadores comienza y termina con la integridad de los sistemas democráticos de la región. Son personas que hacen un trabajo minucioso y dedicado exclusivamente para preservar la democracia. Comparar el arduo trabajo de estos expertos con reportes deficientes y sesgados representa un lamentable intento por cambiar la realidad. Pero sin importar qué tanto se insista en esta situación, a pesar de que se busque abstraer y negar, la realidad no puede cambiarse. Se ha intentado construir una narrativa que busca desprestigiar el trabajo electoral de la OEA. El mejor antídoto ante un nivel tan alto y peligroso de desinformación es el propio trabajo que las misiones de observación electoral han realizado en toda la región, particularmente durante el periodo de la pandemia. Permítame, señor presidente. Antes de ir con eso, señores, ¿cuál es el motivo por el cual el gobierno necesitó ese informe de la Universidad de Salamanca? Y te lo acaban de decir. El motivo es para desprestigiar el informe de la OEA. Pese a que el informe de la OEA ocurrió durante las propias elecciones. Pese a que el informe de la OEA tuvo más observadores con una cantidad de revisión de datos mucho más eficientes que estuvieron en Bolivia. Es risible que el gobierno de Bolivia pretenda tapar todo el informe de la OEA con el informe de la Universidad de Salamanca. Porque en la Universidad de Salamanca, quienes fueron los que realizaron ese proceso de investigación, nunca llegaron a Bolivia. A diferencia de los observadores de la OEA, eran menos personas, son menos personas. Aún así llegaron a conclusiones un poco similares, pese a que las evidencias que fueron enviadas en consideración del propio gobierno. Es decir, que el gobierno le envió lo que quería enviarle. Aún así, quieren tapar el informe de la OEA con el de la Universidad de Salamanca. ¿Por qué? Porque les conviene. Porque tiene fragmentos, y esto es muy de gobierno socialista, tomar con pinzas pequeños conceptos para utilizarlo con fines políticos. Y eso es lo que les interesa: tapar el informe de la OEA, desprestigiarlos, y ese informe hecho con una total manipulación de las evidencias, quedarse con eso. Se quieren quedar con el informe que les conviene. Un año y medio después. Señores, qué falta de profesionalidad de parte del gobierno, qué falta de respeto hacia los ciudadanos, porque nos quieren ver la cara a todos. Y quieren mentirle al mundo, pero no lo van a lograr. No importa la cantidad de informes que se quieran inventar, no van a cambiar lo que es el resultado del informe de la OEA. Hubo manipulación dolosa. Solo con escuchar lo siguiente, que existió un servidor alterno, que el gobierno no te informó de nada de eso, y que por medio de ese servidor se pudo manipular los votos que quisieran, eso basta y sobra para llegar al punto de que si hubo o no hubo fraude electoral. ¿Existe la posibilidad de manipular los votos? Sí. ¿Existió un servidor privado del cual el gobierno no te quiso informar? Sí. Fraude electoral. Clarísimo.
Presidente, agradecer las expresiones de reconocimiento técnico, no solamente a la Secretaría y a DECO, sino a todos y cada uno de los observadores y observadoras electorales que han participado en la región. A los países que así lo han hecho, mi reconocimiento. Finalmente, a la distancia, queda claro que la OEA contribuyó al esclarecimiento de los hechos, descubriendo la manipulación del sistema electoral y las instancias que alegaban fraude. La cooptación de las autoridades electorales y la exacerbación social producida por un manejo irresponsable del proceso electoral fueran circunstancias que se llevaron a cabo en Bolivia, que se generaron en Bolivia y que no son responsabilidad de los observadores electorales. Tal y como lo expresé en la referida sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, las expresiones que buscan poner una etiqueta ideológica a las misiones de observación electoral no tienen asidero en la realidad. Tan solo en este año, en procesos electorales sumamente competidos, ha quedado demostrado que independientemente del signo ideológico o del partido de que se trate, los observadores y las observadoras de la OEA cumplen con su trabajo y son, gracias a su rigor técnico, independientes y objetivos, y por eso agradecemos que seguimos siendo requeridos en toda la región como parte de los ejercicios de transparencia electoral. Ese ha sido, señor presidente, señor secretario, señores miembros del Consejo Permanente, nuestro eje rector, y lo seguirá siendo en todos los despliegues que realicemos y las recomendaciones que emitamos. Muchas gracias por su atención. Señores, esto pone un punto final a ese informe sesgado que el gobierno se mandó a hacer para sí mismo, para complacerse a sí mismo y cerrar el caso del fraude electoral. Y yo me pregunto cuánta plata se gastó en eso, ¿no? ¿Cuánto se invirtió? Yo me pregunto, ¿valió la pena intentar mentirle al país, intentar mentirle al mundo, utilizar ese informe sesgado para desprestigiar al informe de la OEA? Yo creo que no, Una y otra vez se descubre más evidencias de que lo que el gobierno intenta hacer es vernos la cara. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, déjenme en la caja de comentarios su opinión. Esto está clarísimo. Yo me pregunto ¿por qué no renuncian? ¿Por qué no renuncia el fiscal? ¿Por qué no renuncia la ANCHIPA? ¿Por qué no renuncian las autoridades luego de que se sepa esto? Porque quieren mantener o quieren seguir intentando doblegar la verdad. Quieren salir con su gusto de que los bolivianos crean que hubo un golpe de Estado y no un fraude electoral. Ese es su objetivo, su vil y grotesco objetivo. Gracias por ver este video, muchas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo enorme para todos ellos y si tú quieres ayudar a este contenido, por favor únete a miembros del canal. Nos vemos en el siguiente video.